Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Óscar García, formo parte del equipo comercial de Agalat desde hace aproximadamente unos 2 años. Vamos a hablar de lo que es la estrategia de colocación de datos en el mundo empresarial. Además, vamos a hacer algo un poquito interactivo con unas 5 preguntas, mediante las cuales vais a poder intentar definir una estrategia de colocación de datos. Ya no se refiere únicamente a la parte física, sino que tenemos que ver y tener cada vez más en cuenta. Y vamos a ver posteriormente que la primera pregunta que nos vamos a hacer va a ser ¿con qué regulaciones tenemos que cumplir en nuestra empresa para definir una estrategia que sea o que tenga sentido a la hora de colocar nuestros datos? Dentro del mercado vamos a encontrarnos con distintas opciones dentro de la parte de almacenamiento y computación. Vamos a ver que hay para nosotros te entran a dar unos 4 escenarios en los cuales vas a poder clarificar esa estrategia de manera muy efectiva. Y vamos a hacer una parte interactiva. Lo que queremos básicamente es que defináis una estrategia en base a únicamente 5 preguntas. Hablamos de qué tipo de datos manejáis y qué grado de confidencialidad tiene. Ponedlo del 1 al 5. En este caso vamos a ver que si trabajamos con dispositivos IoT, como por ejemplo pueden ser plantas fotovoltaicas o pueden ser elementos de consumo, incluso en el tratamiento de aguas, vamos a necesitar tratar los datos posiblemente en origen y no albergarlos en ningún tipo de cloud. Sabemos que hasta ahora tenemos la RGPD, que es la regulación europea, pero se acerca ahora para las entidades financieras y todo aquel colaborador que trabaje con ellas, y tenemos también NIS2. Entonces, ¿qué regulaciones o qué regulación debe cumplir cada una de las unidades de negocio de vuestra empresa? Trabajamos con datos extremadamente sensibles, trabajamos con datos menos sensibles. Dependiendo de la respuesta que hayáis a esta pregunta, vamos a tener opciones de cloud pública o vamos a tener más opciones orientadas a la parte on-premise y cloud privada. Si tenemos un plan de crecimiento de un 50%, entre el 20 y 50% aproximadamente en los próximos 5 años, deberíamos optar por soluciones más escalables, pero que posiblemente requieran de mayor presupuesto. En caso contrario, iríamos a soluciones más orientadas a la parte privada. Responder a estas preguntas debería dar un equilibrio muy claro entre seguridad, coste y lugar donde colocar tus datos. Vamos a ver a continuación, muy rápidamente también, dónde puedes colocar tus datos en base a las preguntas que hayas contestado, así como los posibles beneficios y también desventajas que puedas tener en cada una de las decisiones que tomes. Vamos a agrupar 2 de las soluciones en un primer punto, que van a ser las soluciones on-premise o soluciones de cloud privado, ¿vale? Aunque no es lo mismo, vamos a agruparlas porque las ventajas y desventajas suelen ser generalmente las mismas. Primeramente, en una solución on-premise o de cloud privada, generalmente vas a tener una inversión inicial más elevada. Si bien a través de distintas soluciones financieras vas a poder meterla en la capa de OPEX y además vas a poder pagar, digamos, esa inversión inicial a lo largo del tiempo, ¿vale? Con una amortización. ¿Qué ventaja nos va a dar? Vamos a tener el control de la seguridad, vamos a tener el control además de estos datos en caso de que hayáis visto que vuestros datos son extremadamente sensibles, y vais a tener además la seguridad de que no está gestionando un tercero esta capa de datos, ¿vale? Así como su almacenamiento y cumplimiento de diferentes directivas, que va a estar todo absolutamente en vuestra. Esta solución nos aporta, en caso de tener datos sensibles, para mí una de las más atractivas que hay. Desventajas: la escalabilidad, ¿vale? Aunque tenemos socios tecnológicos como Dell, que ya proponen una solución de, vamos a poner, cloud on-premise con su solución Flex on Demand, de la cual además somos expertos dentro de la casa. La escalabilidad en otro tipo de soluciones, donde vamos ya un hardware o bare metal muy definido a nivel, o muy ajustado en cuanto a nivel de recursos, para mí es el factor de desventaja más claro. La segunda opción que va a aparecer en el mercado son estos grandes hiperescaladores o estas cloud públicas. Ahora vamos a irnos a una única cloud. Nuestros datos van a estar en esa cloud o en ese hiperescalador, ¿vale? Además, no vamos a tener o no van a tener competencia entre ellos, ¿vale? Con lo cual podemos sentir un posible, sin llegar a serlo, secuestro, ¿vale?, de esos datos, ¿vale? Esos datos, en caso de ser muy sensibles, además van a depender de un tercero, lo cual va a hacer que, a pesar de poder cumplir por el propio hiperescalador normativas, tanto a nivel mundial como europeas, pues va a generar cierta incertidumbre, ¿vale? Por lo menos los clientes por los que nosotros trabajamos, genera esa incertidumbre, ¿vale? Dentro de esta opción de cloud pública, vamos a hablar también de una estrategia multicloud.
la estrategia multicloud, que es coger un poquito de cada una y ir balanceando cargas entre ellas, hace que ese dato también esté gestionado por un tercero, pero sí hace que podamos tener una derivación de cargas entre distintas clouds públicas y una escalabilidad excelente. En estas tipos de soluciones entra también en el juego el coste. El coste no es un coste predecible al 100%, y además va a ser posiblemente más elevado que la inversión en un hardware a nivel de data. Dentro del modelo de cloud hemos visto una única cloud, modelo multicloud. Vamos a hablar de nube o de modelo híbrido, ¿vale? Que es básicamente, y como todos sabréis, lo que estoy viendo esta píldora, la gestión de datos tanto en on-premise como derivación de cargas a la parte cloud. Es una solución que a nosotros nos gusta especialmente, que además vemos que es la más extendida en el mercado y que además puede adaptar dependiendo de regulaciones y tipos de datos que puedan tener tus unidades de negocio. Para nosotros pues es la más óptima tanto a nivel de costes como a nivel de escalabilidad como a nivel de cumplimiento de normativas, ¿vale? Esto básicamente consiste, las ventajas son que vas a tener la gestión de tu dato click en tu data center o en tu cloud privada. Esto te va a garantizar poder tener toda la seguridad de tu mano, va a garantizar además que ese dato no se va a fugar a ningún sitio y vas a poder derivar cargas con datos no tan críticos a cloud o incluso a un entorno multicloud, ¿vale? Esto te va a permitir tener una escalabilidad óptima, con una gestión y optimización de costes para nosotros óptimos también y bastante más predecibles. Y por último vamos a hablar del Edge Computing, ¿vale? El Edge Computing no es más que la gestión de datos locales, por ejemplo para dispositivos IoT, es decir, una planta fotovoltaica que necesita estar gestionando los datos en tiempo real de producción con sistemas SCADA, sistemas, como hemos hablado al principio, de suministradores tanto de electricidad como de agua, como de distintos recursos que necesitan tener ese almacenamiento de datos para luego tratarlos y no depender de estas conexiones 5G o conexiones satelitales para poder gestionar el dato. Como habéis podido ver, la importancia estratégica de la colocación de los datos va referida a 4 puntos principalmente: acceso y velocidad de los mismos, reducir la latencia de acceso a esos datos. Hay que ver qué elementos del negocio necesitan una operación instantánea, puede ser por ejemplo el e-commerce perfectamente. Ya no hablamos de simplemente la estrategia a nivel de física, como acabamos de ver, sino que a nivel geográfico es posible que también necesitéis colocar los datos en otro lugar, Europa, América, dependiendo de la regulación que tengáis que cumplir, que esto es totalmente una premisa fundamental en los tiempos que corren. Y 3 beneficios principales que son los que toda empresa tiene reto de cumplir. Por un lado está la optimización de costes, la escalabilidad en determinados picos de producción y la innovación y agilidad del acceso a estos datos. Dentro de las preguntas que hemos hecho en la parte interactiva de este vídeo, imagino que hay muchas dudas. Dudas tendréis todos y nosotros tenemos las respuestas. Respuestas en base no solo a lo que es normativa de cumplimiento, sino en base a la experiencia que nos dan 150 clientes que tenemos ahora mismo activos dentro de la compañía, de los cuales más del 50% confían en nosotros para definir o por lo menos consultar su estrategia de colocación de datos en base a la infraestructura y a las normativas que hay actualmente en el mercado. No dudes en contactar con nosotros. Te vamos a dejar nuestros datos de contacto. Espero que os haya gustado y que confíes en nosotros para por lo menos preguntar. Y os dejo una pregunta abierta: ¿dónde están vuestros datos? ¿Qué control tenéis sobre ellos? ¿Y cuál es el nivel de criticidad de los mismos? Muchas gracias.